De manera sorpresiva, la Unión Europea volverá a quedarse sin gas. O por lo menos eso es lo que parece en el último mes. Porque el consumo del gas natural por parte de los países miembros de este grupo de la Unión Europea casualmente ha estado cayendo, con importaciones de combustible canalizado por un total de 11.600 millones de metros cúbicos. Esto tan solo en el mes de junio, lo cual representa prácticamente una disminución interanual del 20%. Lo que llama mucho la atención es cómo está sobreviviendo la Unión Europea sin gas, sin petróleo, sin combustibles. Se supone que lo que intenta la Unión Europea es acercarse a las energías limpias, pero todos sabemos que esas energías al día de hoy no son suficientes para mantener un solo país encendido, un solo país funcionando. Así que, durante el Foro de Países Exportadores de Gas en su informe mensual, llama la atención que la Unión Europea tome la decisión de dejar de consumir, de dejar de comprar principalmente. La publicación fue difundida hace un par de días, donde se mostró que el primer semestre de este 2023, el consumo de gas por parte del sindicato de 27 afiliados se redujo en un 10% en términos anuales, alcanzando los 178 millones de metros cúbicos. En general, las entregas de gas por tubería a la Unión Europea sí se desplomaron un 34% a tan solo 76,7 millones de barriles. Esto como resultado de la reducción de las importaciones tanto de Rusia como de Noruega, porque recordemos que Noruega no tiene la cantidad de gas que tiene, por ejemplo, Rusia. Es un país exportador a nivel mundial. Noruega solo le enviaba Noruega solo le enviaba a diversas naciones que le quedaban muy cerca de su territorio. Y Rusia no, Rusia enviaba enormes cantidades de este combustible. Sin embargo, y a pesar de todas las sanciones, Rusia continúa importando un poco de gas a ciertos países. El detalle es y el por qué se realiza esta disminución precisamente surge por el hecho de que Ucrania es el único país que tiene un gasoducto funcional que cubre de Rusia a la Unión Europea. Todas las importaciones tienen que pasar por Ucrania. Y el detalle es que si Ucrania considera o siente que la Unión Europea ha dejado de apoyarlo, ha dejado de darle recursos económicos, llamémosle armas también, equipos, todo lo que él pida, mande y ordene, simple y sencillamente cierra el ducto. Tenemos que componerlo, que nos falló una pieza, mil y una excusas, pero se rompe esa cadena de importación y por ello tampoco pueden obtener los recursos. Esta disminución también se debe principalmente a la creciente producción de energía eólica y solar, según diversos medios de comunicación occidentales, esto ha llevado a una disminución de la dependencia del gas para la generación de energía. Ok, está bien, parece perfecto que utilicen este tipo de energías limpias, pero todos sabemos que llegará un punto en el que no será suficiente. Lo vimos hace un par de meses cuando estaba el invierno en pleno apogeo en la Unión Europea, que necesitaban cada vez más gas, porque necesitaban prender precisamente sus generadores de calor en cualquiera de sus modalidades para poder sobrellevar el invierno, que afortunadamente no fue tan drástico como se tenía contemplado los pronósticos, pero no sabemos cómo viene este invierno. Y en lugar de comprar, por ejemplo, gas en este momento que no tiene un precio tan alto, se van a esperar nuevamente a diciembre, a esas temporadas ya de invierno y van a empezar a buscar gas por todos lados cuando los ciudadanos prendan su calefacción,
cuando los ciudadanos necesiten utilizar más electricidad y sus famosas fuentes de energía eólica y solar no van a ser suficientes. La implementación en curso de la regulación de la Unión Europea, que promueve una reducción voluntaria del 15% de la demanda de gas desde el 1 de abril del 2023 al 31 de marzo del 2024, afectó severamente el consumo de gas en la Unión Europea, porque nos pueden decir que es una reducción voluntaria, pero todos sabemos, y de acuerdo con el informe, la mayoría de los ciudadanos en este preciso momento no puede pagar la energía eléctrica en exceso. Están tratando de ahorrar lo más posible para sobrellevar el próximo invierno. Ya se dieron cuenta que no pueden confiar en sus gobernantes, que ninguno de los primeros ministros, presidentes de la Unión Europea los van a voltear a ver. Que incluso, como diría el presidente francés, es mejor que dejen de usar corbata para ahorrar un poco de energía eléctrica. No sabemos en qué consista, pero tal y como lo dice el presidente de España, lo más recomendable es que no utilicen corbata. Todavía no sabemos en qué consista el porqué. Todavía no sabemos en qué consista el por qué quitarse la corbata ahorra energía. Pero según Pedro Sánchez, esa es la opción que él le daba a los ciudadanos en ese entonces para ahorrar la mayor cantidad de electricidad. No usar corbata. Todos vimos hace unos meses las locuras que se le ocurrían a cada uno de los mandatarios de los países de la Unión Europea con el pretexto de ahorrar energía. Incluso mandaban a las familias a solo dormir en una habitación todos y solo prender esa calefacción para ahorrar la energía. Eso se lo piden al pueblo. Mientras tanto, ellos, como primeros ministros, sus familiares, sus amigos más cercanos, ellos sí tienen el dinero para pagar, para tener toda su casa prendida con calefacción. Mientras los ciudadanos morían de frío, nadie decía nada. Son cifras que incluso trataban de maquillar, de ocultar para que nadie se diera cuenta de todo lo que estaba ocurriendo detrás de la famosa sonrisa de todos y cada uno de los mandatarios. Sin embargo, esta demanda del sector industrial no se ha recuperado tampoco por completo en comparación con el año pasado, a pesar de que los precios del gas cayeron recientemente. Recordemos que muchas empresas incluso tuvieron que irse de la Unión Europea porque no podían pagar los recibos energéticos. Uno de los países más afectados fue precisamente Alemania. Y llama la atención que sigan protegiendo a su amigo Estados Unidos cuando precisamente este amigo ofrecía a las empresas que se trasladaran a Estados Unidos, les darían algunos beneficios para pagar menos energía eléctrica. Algo que no podía permitirse Alemania, por ejemplo, que fue de donde la mayoría de las empresas tuvieron que huir porque no podían pagar la energía eléctrica y aún así prefieren no prepararse para el invierno. La producción de electricidad a base de gas dentro de la Unión Europea supuestamente se redujo un 17% interanual, mientras que la producción de electricidad disminuyó un 7%. No sabemos qué es lo que está ocurriendo actualmente, sobre todo porque hubo una disminución significativa del 39% de la generación de electricidad a partir del carbón, y este último es entendible porque el carbón lo utilizaron de emergencia. Lo utilizaron porque no había gas en ningún lugar, porque no querían aceptar la ayuda de Vladimir Putin y en ese entonces estaba surgiendo todo el asunto de colocar los famosos topes de precios, que obviamente Putin los mandó a volar, pero tuvieron que recurrir al carbón. Se supone que era una de las fuentes que tanto deseaban eliminar porque contaminaba mucho y también recurrieron a la leña. Supuestamente estamos tratando de salvar el planeta con todo este asunto del cambio climático, la polémica Agenda 2030, pero estaban talando árboles tranquilamente con tal de llevar este producto a las casas.
para que pudieran tener la forma de calentarse. Y nadie decía nada al respecto porque todos los países de la Unión Europea cayeron exactamente en lo mismo. La Unión cubría alrededor de 2/5 partes de sus necesidades de gas a través de las importaciones de energía rusas. Sin embargo, ahora, de acuerdo con la mayoría de los miembros, acordaron reducir voluntariamente el consumo de gas en un 15% desde el año pasado. Este acuerdo se prorrogó por otros 12 meses porque todavía necesitan como tal a Rusia. Solo 14 de las 27 naciones de la Unión Europea han adoptado medidas obligatorias para reducir drásticamente el consumo de energía. De acuerdo con los informes, 5 de los 14, que son Alemania, Francia, Italia, España y Portugal, representaron el 60% de la caída de la demanda, mientras que Bulgaria, Letonia y Rumania fueron los únicos Estados miembros que no han implementado ninguna regulación de ahorro de energía, y supuestamente lo hacen con la intención de que los ciudadanos sean quienes digan voy a ahorrar energía porque quiero, no porque el gobierno me ordene, pero literalmente los líderes los están obligando a ahorrar la mayor cantidad de energía posible. Lo tienen que ahorrar los ciudadanos, que quede muy claro. Los líderes no van a ahorrar absolutamente nada. Tienen prendido sus congresos, tienen prendido la calefacción o la electricidad, sobre todo en este momento que necesitan aire acondicionado, porque hay una fuerte ola de calor en lo que es la mayor parte de la Unión Europea. Así que tienen que hacer frente también a este tipo de situaciones con energía eléctrica. Y si exigen que los ciudadanos ahorren, los políticos también deberían estar implementando este tipo de medidas, sobre todo porque hay que ser justos. Si vas a obligar a tu ciudadano a morirse de frío o a morirse de calor, por lo menos únete al grupo, ¿no? Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.